Bueno, comenzamos con la resolución del ejercicio. Cuando terminamos la primera parte de este módulo, les pedí que tuvieran la hoja del anexo donde están los datos de las corridas para hacer la resolución del ejercicio. ¿Cómo empieza este caso? Este caso empieza en un laboratorio de servicios. Ese laboratorio de servicios tenía un cliente muy importante. El cliente muy importante va a incorporar la fabricación de un nuevo producto y le va a pedir al laboratorio a ver si se lo pueden analizar. Él tenía buena cantidad de producto terminado, entregó el patrón, el análisis se hacía por cromatografía. Entonces el laboratorio contaba con un buen patrón, una buena cantidad de productos, pidió que se hiciera por quintuplicado. Esas fueron las condiciones. En su momento el dueño del laboratorio, antes de comprar un equipo nuevo, quería saber si con lo que contaba podía realizarlo. Entonces, los límites que le entrega el cliente son 40 más 0,8 y 40 menos 0,2. Es muy raro una especificación asimétrica, pero fue lo que entregó el cliente. Entonces el límite superior es 48, el límite inferior es 39,8, el valor central de la tolerancia o de la especificación es 43. O sea, yo no puedo hacer un control estadístico proceso con una especificación asimétrica. Yo lo que necesito hacer es centrar mi proceso. Entonces la especificación para el control de producto, para el control estadístico proceso, es M, que es el valor nominal, más menos delta invertida, que es la discrepancia. Entonces 43 más menos 0,5. Se calculan usando las fórmulas para los valores especificados. Yo les dije que ustedes tienen que hacer las cartas de control con los datos naturales que salen del proceso, pero digamos, del punto de vista didáctico, yo decido calcular con valores especificados. Recuerden que nosotros veníamos usando los factores A2, de 3 y de 4. Entonces, como estoy usando los valores con valores especificados, los factores cambian. Entonces, los límites para el gráfico X barra, el límite superior es el valor nominal más delta, es 43 más 0,5 dividido la raíz cuadrada de 5, porque se hace por quintuplicado, y siguiendo lo que fija el teorema del límite central, me dice que el límite superior es 45, la línea central de control es 43, el límite inferior de control es el valor nominal menos la discrepancia, es 43 menos 0,5 dividido la raíz cuadrada de 5, 40,1. Yo le pido por favor que anoten en un costadito o en algún papel estos tres valores. El cálculo de los límites para el gráfico R, el límite superior de control es de 2. Fíjense en que ya no usamos de 4, sino que usamos de 2. Dividido la discrepancia dividido 3. Es 4,92 por 0,5 dividido 3, 0,82. D2, D sub 2 mayúscula, porque recuerden que D sub 2 minúscula, lo saco de la tabla de factores. La línea central de control es D minúscula sub 2 por la discrepancia dividido 3, es 2,33, que esto es para n igual 5, que es el tamaño del subgrupo racional, por 0,5 dividido 3, 0,39, y acá usamos D1, que es el equivalente a D3, y van a ver también que si n no es mayor que 6, no tiene valor, por lo tanto no se calcula. Entonces, ¿qué se hace? Se toman los 10 analistas que podían hacer este ensayo, y para ver cómo andan las cosas, se arma la primera serie de corridas. Fíjense que en la primera corrida ustedes tienen 10 columnas, 5 valores, tienen la suma, el promedio y el rango. ¿Está bien? Entonces, calculamos el X promedio es 41,0 y el rango promedio es 2,0. Evidentemente esto está muy mal. ¿Por qué? Porque ya desde el arranque la línea central está en 41,0 cuando el límite superior es 48, o sea que está totalmente corrido, y el rango promedio, que sería la amplitud, es muy grande. Pero vamos a ver cómo están los límites. El límite superior de control es el X
promedio más A2 por el rango promedio es 41 más 0,58 por 2,0, 42,20. Fíjense en que este valor sacado de tabla corresponde a n igual 5. La línea central de control es 41,03, el límite inferior de control es 39,86. Nosotros qué hacemos con estos 10 datos, hacemos el gráfico, revisamos y encontramos que el valor de la muestra 6 está fuera de los límites, es un valor que tiene 42,24. Lo elimino y recalculo los nuevos límites. El nuevo X promedio es 49. Claro, es lógico, estoy sacando un valor alto, el promedio baja. Los nuevos límites de control son 42,1, 49 y 39,68. ¿Está bien? Seguimos mal, está totalmente perdida la exactitud y la amplitud es enorme. Por lo tanto, tenemos problemas de exactitud. Ahora sí, todos los valores son consistentes y están dentro de los límites. Fíjense, acá el primero teníamos la muestra 6 fuera de los límites de control, estos eran los rangos, eliminamos la muestra 6 y fíjense cómo cambia todo y el de los rangos obviamente no cambia. Se nota que al principio los primeros analistas tuvieron algunas grandes variaciones, el resto se mantuvo bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de los límites para el gráfico R. El límite superior de control es de 4 por el rango promedio. Este valor para n igual a 5 es 2,11 por 2,0, 4,29,2 es el justo. La línea central de control es 2,03 y la línea inferior de control es 0. En este caso todos los datos son consistentes, están dentro de límites, lo vimos recién. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Acá tenemos dos problemas. Tenemos un problema por la exactitud y tenemos un problema por la precisión, es decir, la amplitud. Se hace una reunión con todos los analistas a ver qué se puede hacer y obviamente hubo argumentos muy positivos. Primero, para el caso de la exactitud, lo que se dijo en su momento era que no estaban usando la columna adecuada, que el equipo hacía varios años que no se le hacía un buen mantenimiento, lo único que se hacía era un mantenimiento correctivo, que había que hacer un buen mantenimiento preventivo, calibrarlo, pese a que tenían un buen patrón. El patrón era un patrón que había mandado el cliente y no se sabía bien su procedencia, entonces pidieron que se hiciera esto, a lo cual el dueño accedió. Por el otro lado, también los analistas dijeron que era la primera vez que hacían el análisis, que no habían tenido tiempo de practicar y obviamente todo es nuevo, no se conoce la metodología, por lo tanto era muy probable que los problemas de precisión se debieran básicamente a eso y pidieron que se cambiaran marcas de algunos de los reactivos. Eso es por la parte de precisión. ¿Qué dijo el dueño? Bueno, fenómeno, los reactivos se van a conseguir muy fácil y muy rápido, entonces lo que se acordó fue que los analistas siguieran practicando con la técnica hasta que se pudiera hacer todo lo referido al equipo, llegar al patrón, llegar a la columna y se hiciera todo lo que correspondía al mantenimiento preventivo. Conclusiones: el mantenimiento preventivo fue importante, se cambió la lámpara del detector, había algunos problemas en la parte de sellos y pistones de bombas, alguna pequeña pérdida en el inyector que según ellos no le afectaba, y mientras tanto fueron haciendo su propia experiencia. Una vez que tenían todo eso, se larga la segunda serie de quintuplicados para cada uno de los analistas, pero recuerden, la muestra 6 en esta primera serie estaba fuera de los límites de control. Se hace la segunda serie y fíjense, el promedio es 45, cuando la línea central
de la especificación es 43. Evidentemente, con todo lo que se hizo sobre el equipo, se mejoró sensiblemente la exactitud, pero hay muy poca variación respecto de la precisión. Entonces, si hacemos los cálculos para el gráfico X, el límite superior de control es igual al X promedio más A2 por R, es 45 más 0,58 por 1,8 da 41,8. 48. Acá estamos mal, el límite superior es 48. ¿Y quién me está dando la amplitud? El rango, que es muy alto. Después tenemos la línea central de control, 40,4, o sea que venimos estando bien, y el límite inferior de control es 39,34. Entonces lo que se está viendo acá es que todo el proceso está de alguna manera descentrado. Los límites son simétricos, y que decimos que todos los valores son consistentes y están dentro del límite. Lo vemos, y fíjense en que, bueno, acá en el último hubo, pero pegó en el palo. En este caso, en el caso de los rangos, tenemos un punto fuera de los límites de control. Entonces, ¿cuál es el análisis o lo que tenemos que pensar acá? Cuando terminamos la primera serie, teníamos un punto fuera de control en el gráfico de los promedios, es decir, problema de exactitud. Ahora, se dijo que para mejorar la precisión y para bajar la amplitud y para bajar la variación, lo que había que hacer era practicar, y después de haber practicado un buen tiempo, resulta que tengo un punto fuera de los límites de control. Ese es el análisis que nosotros en principio nos estamos planteando. No lleguemos a la conclusión, hagamos toda la parte que corresponde a la carta de control y después volvemos de nuevo al análisis. Los cálculos para gráfico R son 3,933 de 4 por el rango promedio, la línea central de control es 1,86, el límite inferior de control es 0. La muestra 18 está fuera de los límites, lo elimino y recalculo el nuevo X rango promedio, me da 1,6, el fuera de especificación es muy importante por la forma en que bajó el rango promedio, lo elimino y los nuevos límites son 3,4, 1,6 y 0. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? El planteo del análisis ya lo hice, o sea, primero tuve un problema de exactitud, después dije que iba a practicar para reducir el R promedio, y resulta que tengo un punto fuera de los límites de control. ¿Qué tengo que hacer yo para mi análisis? Muy sencillo, lo que tengo que hacer es verificar si la muestra 6 de la primera serie y la muestra 18 de la segunda serie no fueron hechos por el mismo analista. Si fueron hechos por el mismo analista, este analista no puede hacer este tipo de análisis hasta que no mejore su desempeño. ¿Está bien? Y si hubieran sido analistas diferentes, bueno, le queda a la gente del laboratorio, a ustedes, decidir si este analista va a seguir o no va a seguir dentro de los analistas calificados para hacer este análisis, y debería hacer una evaluación de cuán bien estuvo trabajando este analista hasta ahora con el resto de las cartas de control. Bien, y ahora todos los puntos son consistentes. Bien, el tema aquí fue, dijimos, bueno, estamos en la, tenemos problemas de precisión. Se definió, dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dijimos siempre que hay que hacer un análisis de este tipo. De lo último que se dudan son las personas, y son los últimos sobre quién deberíamos ir. Se pidió el método de análisis. El método de análisis sorpresa fue una norma ISO, por lo tanto estaba perfectamente revisada y evaluada. Los reactivos eran de buena calidad, el patrón era de buena calidad, todos los equipos ahora sí estaban certificados, incluyendo la balanza, y
lo que se dijo es, bueno, tomemos un analista, sigamos al analista y veamos qué es lo que está pasando. En un punto del método de análisis había que hacer una evaporación en un tubo con nitrógeno. Ellos tenían un buen flujímetro, se arrancaba, el analista hacía la primera evaporación a sequedad, hacía la segunda evaporación a sequedad, y después ya estaba pero tan hastiado que tocaba el regulador del tubo y el flujo era mucho mayor. En algunos casos no se llegaba bien a sequedad, o sea que uno mirando los 5 tubos notaba que unos estaban más secos que otros. Bueno, entonces lo que se le dijo al dueño era que habría que comprar un evaporador automático, ¿está bien? Por corriente de nitrógeno. Entonces lo que se compró fue un evaporador con 48 tubos, que se bajaba un soporte que tenía 48 burbujeadores, que eran cañitos de plástico de acero inoxidable muy finitos. Se regulaba el flujo a la entrada del evaporador y esa válvula tenía un cierre con una llave, o sea que nadie podía tocarla, y cuando uno bajaba los 48 tubos, o sea que todos se secaban al mismo tiempo y a la misma condición. Por el otro lado, también el evaporador tenía un baño de María, lo cual, poniéndolo a 40-45 grados, todavía mejoraba muchísimo más la rapidez, o sea, se evaporaba mucho más rápido. Bueno, se hace la tercera serie con el nuevo evaporador, y los valores que obtenemos son 44, o sea, era de esperar que la exactitud no cambiara o se modificara muy poquito, pero sí el rango promedio bajó muchísimo, ahora es 0,8, ¿está bien? Entonces, calculamos los límites para el gráfico 8, tenemos 40,83, 40,33, 39,8. Redondeemos a la primera cifra significativa, tenemos 48, 43, 39,8, o sea que estamos muy bien. Los valores de esta serie están todos dentro de los límites, o sea que el proceso está en control y a su vez cumple con los límites de la especificación. Por lo tanto, el CP es igual a 1. Los cálculos de los límites para el gráfico R es 1,86, 0,88 y 0. Bien. También todos los valores son consistentes y están dentro de los límites. Fíjense, acá lo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos haciendo más datos? ¿No seguimos haciendo más datos? Tomamos una conclusión acá. Bien. Primera conclusión, no vamos a hacer más datos, ya hicimos 150 datos, hicimos toda una serie de pasos para mejorarlo. Yo a esta altura del partido, con las demoras, que no fueron demoras infundadas, sino que fueron cuestiones importantes para tener una buena idea de cómo estaba funcionando la cosa. Parte de esto también tuvo que hacerse porque el dueño no quería comprar un equipo nuevo hasta que no estuviera seguro que el equipo que tenía no daba los requisitos que pedía el cliente. Entonces ahora hay que contestarle al cliente. Entonces la pregunta, volvemos a la transparencia anterior, la pregunta que hago es, ¿qué hacemos? Le decimos al dueño, en estas condiciones, ¿podemos medir o no podemos medir? ¿Está bien? Uno puede decir sí, pensarlo y decir sí, porque estoy dentro de los límites. Desde el punto de vista de control estadístico es un rotundo no. Primero, el CP me da igual a 1, por lo tanto nunca va a ser capaz. Segundo, esto que yo obtuve lo hice porque el equipo estaba en perfectas condiciones, había recibido recién un mantenimiento preventivo, una certificación, la columna nueva, el patrón es muy bueno, y encima todos los analistas cuando trabajaban se enfocaban y se concentraban
en lo que estaban haciendo, dado que había que tomar una conclusión. Pero el día que análisis entrar en la rutina, no se iban a guardar todas estas precauciones y a su vez con el tiempo el equipo iba a ser afectado por causas asignables, y vemos que en cuanto el proceso se descentre un poquito o aumente su amplitud, tenemos probabilidad de datos fuera de especificaciones. Por lo tanto, la respuesta es no. Entonces el dueño dijo, bueno, fenómeno, hay que comprar un equipo nuevo, lo que nosotros tenemos no sirve, por ahí lo que hay que hacer es, había un detector UV, convenía más utilizar un detector fluorométrico. Bueno, todo eso se lo dijo y el dueño dijo, bueno, fenómeno, vamos a comprar un equipo nuevo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes van a comprar un equipo nuevo, ¿qué le tienen que pedir al equipo nuevo? ¿Qué límite tienen que poner? Hoy en día todas las empresas o las empresas más importantes del mercado tienen en sus instalaciones equipos para que uno pueda ir y probar el equipo. ¿Está bien? Entonces, de las tres marcas más importantes en HPLC, los tres tienen un, entre comillas, laboratorio, que más que un laboratorio es un showroom, para que uno vaya con las muestras y lo corra en conjunto con la gente que está usando el equipo y familiarizarse. Entonces, lo que yo tengo que pedirle al equipo nuevo que yo voy a comprar, ¿qué límites? O sea, a partir de qué yo estoy totalmente seguro. Bueno, eso también me ayuda el control estadístico de procesos. ¿Se acuerdan que les pedí que anotaran tres valores que eran 45, 43, 41? Bueno, el equipo que mejor se ajuste a esos límites, o el equipo que tenga límites más estrechos que esos, bueno, ese es el mejor equipo. Entonces, también el control estadístico proceso, a través de las especificaciones, me puede ayudar a mí a definir cuál es el mejor equipo. Bueno, este es un estudio de caso donde utilizamos el control estadístico proceso para mejorar la exactitud, mejorar la precisión, y de qué manera hacemos los análisis cuando tenemos este tipo de problema. Y recuerden una cuestión importante: cada vez que tienen un punto fuera de los límites de control, deben eliminarlo y recalcular los límites nuevos, que se llaman también como límites ajustados. Bien, cartas especiales para aplicar en química analítica. La carta para blancos. La carta para blancos no es una aplicación especial de la carta X, no da información especial sobre el sistema de medición y los reactivos usados. Los límites de control y alarma son determinados por medio de la carta X a partir de los resultados de los análisis hechos en un periodo preliminar. Bueno, la carta de los blancos sirve, como ya dijimos, para muchas cosas. Primero, para ver cómo está el sistema de medición. Segundo, para ver la calidad de los reactivos, si cambio de lote o cambio de marca. Y tercero, para evaluar si no hay contaminación cruzada o si el material que estoy utilizando está debidamente limpio o no. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo con 25 valores, la media es 0,078, la desviación estándar es 0,009, y acá tenemos todos los puntos. Fíjense, la línea cortada corresponde a los límites de control y la línea de puntos corresponde a las líneas de alarma o los límites de alarma. Los límites de alarma se calculan tomando más o menos dos desviaciones estándar, o sea que está en el límite de la zona B. Este es el límite de la zona B y este es el límite de la zona A. Solo para este caso los límites de alarma se colocan así. Entonces, en estos dos lotes que yo recibí, habría que ver de qué marca es, como para tener cuidado. Y si siempre compré de una misma marca, bueno, con mayor razón voy a tener que controlar qué es lo que está pasando. Y después tenemos la carta para recuperaciones, que en muchos de los casos hay que fortificar, especialmente en la parte ambiental. Esta carta previene un cambio significativo en la matriz de la muestra si se adicionan grandes volúmenes de agua u otra matriz.
errores adicionales como los errores de dilución, y el factor de recuperación se calcula como el RR es el incremento real del valor dividido el incremento esperado por 100. Corresponde al valor fortificado menos el valor sin fortificar dividido el delta X esperado por 100, que sería igual al cociente del X que yo obtuve dividido el X esperado por 100. Bien, esto es lo que me está diciendo a mí. La carta de recuperación es similar a la carta X, la media de la recuperación RR, su desviación estándar se calcula después de un periodo largo, como dijimos, por ejemplo, 20 determinaciones o 20 puntos. Tenemos la fórmula para el cálculo del promedio de la desviación estándar y los límites de alarma y control se fijan en más menos 2S y más menos 3S respectivamente. Acá tenemos cómo construir una carta para recuperaciones, 25 lotes, y todos los puntos están fuera dentro de los límites de control. Otros usos de las cartas de control dentro del control de calidad: medición de la incertidumbre. Aquí entramos, muchachos, en un tema complejo. Entonces, este no es un curso de medición de incertidumbre, pero ustedes tienen dos formas de trabajar. Una de ellas es uso el método tradicional, paso por paso, o utilizo la medición de la incertidumbre a partir de las cartas de control. Entonces el asunto es así: si yo ya tengo mi laboratorio acreditado, quiere decir que calculé la incertidumbre. Si calculé la incertidumbre, pude haber ido por el método tradicional. A la gente de LOA mucho no le gusta, ellos prefieren que se utilice un apunte que es el del Nortes, pero es un apunte, ¿está bien? Si bien acá el OA lo utiliza como su caballito de batalla, formalmente debería tener más peso que un simple informe de un laboratorio que es solo ambiental, y para cualquier tipo de aplicación el OA recomienda el Nortes. Ahora tenemos una norma STM. Si yo tengo cartas de control, mi laboratorio todavía no acreditó un ensayo, yo tengo cartas de control, utilicen esta forma de calcular, ¿está bien? Y también el control estadístico proceso, si ustedes quieren, le va a permitir en forma muy sencilla tener una carta de control para variaciones de la incertidumbre. O sea que no solo voy a monitorar el proceso de medición, sino que también voy a tener una carta de control que me indique si la incertidumbre está cambiando. Esto es importante porque es un requisito de la norma, y aparte ya sabemos que es un requisito importante en el momento que nosotros o el cliente tiene que tomar una decisión. Además, no hace falta que yo todas las veces que ponga los puntos, ponga el punto en la carta de incertidumbre. Puedo decir, bueno, pongo un punto por mes y me aseguro que durante ese mes la incertidumbre no tuvo problemas. Entonces, la medición de la incertidumbre se estima con las cartas de control combinadas con los interlaboratorios, los datos de validación o información de métodos normalizados. Esta aproximación proporciona una manera general y práctica de utilizar la información existente, proporciona una cadena analítica completa que está incluida en las cartas de control, tales como el cleanup, la filtración, la extracción, lo cual da una estimación realista de la incertidumbre de medición. Otros casos, otras aplicaciones de control estadístico proceso: validación de métodos, comparación de métodos, estimación del límite de detección, comparación de personas y calificación. Entonces entramos ahora en las cartas de control y el cálculo de incertidumbre. ¿Cuál es la escala del laboratorio? La reproducibilidad dentro del laboratorio sería toda la escalera, ¿está bien? Entonces, los distintos pasos con el aumento de la reproducibilidad o la pérdida de precisión, el más bajo es la repetibilidad, porque es lo interno. Acá tenemos la variación día a día, la variación dentro del laboratorio y la variación del método. Y todo esto combinado que me da la incertidumbre de medición.
Escala del laboratorio. Paso 1, el desvío del método, un efecto sistemático sobre el método usado. Paso 2, el desvío del laboratorio es un efecto sistemático para un solo laboratorio. Paso 3, la variación día a día es una combinación de efectos sistemáticos y al azar debido a otros factores, por ejemplo, efecto del tiempo, analista. Paso 4, la repetibilidad, un efecto al azar que ocurre entre replicados ejecutados dentro de una corrida. La heterogeneidad de la muestra es parte de la repetibilidad, obviamente. La norma STM 2254 del 2007, el título es una práctica normalizada para estimar y monitorear la incertidumbre del resultado de ensayos en un solo laboratorio usando un programa de muestras de control. Es una muestra de control de un patrón, se mide repetidamente a lo largo del tiempo. Recuerden, necesitamos muestras controles para tener una carta de control. Se prepara una carta de control y los resultados se evalúan para identificar variación de corto y largo periodo. Los laboratorios que están usando los procedimientos de carta de control con los datos existentes. Y 4, el seguimiento del método de ensayo se conduce usando una carta de control de incertidumbre. Significado y uso. Los laboratorios acreditados por la ISO 17025 o la IRAN 301 les requieren presentar los resultados de la incertidumbre, esto ya ustedes lo saben, y esta norma proporciona procedimientos que usan los resultados para desarrollar los estimados de la incertidumbre para un solo laboratorio. Esta norma también permite para seguir la incertidumbre actual del laboratorio, para estimar y minimizar el nivel del cambio de incertidumbre. Se identifican como contribuciones a la incertidumbre. También es posible revisar la incertidumbre del laboratorio. Consideraciones generales. Materiales a ser usados. Puede ser para ensayos destructivos, ensayos no destructivos, verificar la homogeneidad del material. Y la segunda parte, cuáles son las condiciones en las cuales se realiza el ensayo. Procedimiento general. Para los métodos de cartas de control hay una fase preliminar de evaluación del proceso de medición y la construcción de las cartas de control, y después hay una fase de seguimiento y un cálculo de los estimados de la variación, que buena parte es la incertidumbre. Y tenemos obviamente que tener procedimientos sistemáticos bien seguidos. Y ahora también tenemos procedimientos específicos. La carta de control se puede construir con resultado de múltiples ensayos por periodo de tiempo o lecturas múltiples por periodos de tiempo. Ustedes deciden, ¿trabajan con los resultados o trabajan con las lecturas? Recuerden que yo les dije que lo mejor es trabajar con datos crudos, porque cada vez que yo hago algún tipo de procesamiento, lo que estoy haciendo es centrando. O sea, estoy cambiando la posición real del proceso. Entonces, en este caso, el ejemplo está sobre el punto 2, lecturas múltiples por periodo de tiempo. Aquí tenemos la tabla de datos, el número de mediciones, el número de repeticiones, el promedio de cada repetición y la desviación estándar de cada repetición. Bien, preparar una carta de control para la desviación estándar. Recuerden, acá, como estoy trabajando con incertidumbre, el promedio no me interesa, lo que importa es la precisión. Entonces acá trabajamos con la desviación estándar. Calcular el promedio de las desviaciones estándar es la suma de las desviaciones estándar dividido 9. O sea que la suma de esto da 0,0050. Pero fíjense en que hay variaciones importantes: 0,0100, 0,0053, 0,0080, 0,0060, y hay mediciones con muy baja variación como esta. Esta es sospechosa, pero digamos que lo verificamos y resulta válido. Los límites de control de la carta de las desviaciones estándar son el límite superior de control. Fíjense, para desviaciones estándar, en lugar de usar D, que es para los rangos, usamos B, pero seguimos manteniendo para el factor la misma nomenclatura. B4 es equivalente a D4 por la desviación estándar promedio. 2,568 es un valor que yo saco de tabla, por 0,0050 me da 0,0128. La línea central de control o límite central de control es 0,0050, que corresponde al promedio,
y el límite inferior de control B3 nuevamente es 0 si n no es mayor que 6, y acá n es igual a 3, lo cual nos dice que el valor es 0. Entonces, la carta de control se prepara para evaluar la variación dentro de la muestra, la variación en el periodo de tiempo. Se examina la carta de control para detectar valores inusuales. No hay valores inusuales. Se calcula el promedio de los promedios, 0,2878, y los límites de control se calculan como el límite superior de control es el X promedio promedio más A2 por S. A2 lo sacamos de, es el factor, para n igual 3 es 0,2878 por 1, que este es el promedio, discúlpenme, el A2 es este, es 1,954, por la desviación estándar promedio me da 0,2976, la línea central de control es 0,2878 y el límite inferior de control es 0,2781. Aquí los límites son simétricos. Entonces, esta es la carta de control que ustedes tienen que usar para monitorear los resultados que van saliendo del proceso de medición. En el caso anterior teníamos para desviaciones estándar y en este caso tengo para los promedios. Ahora, lo que vamos a ver de aquí en adelante es cómo calculamos la carta de control para hacer un seguimiento de la incertidumbre. ¿Ven? Aquí tenemos las cartas de control y la cosa está funcionando bien. Bien, el examen de las cartas de la media se realiza para determinar si hay variación entre periodos que pueden ser más grandes que la esperada variación dentro. O sea, el entre y el dentro debería ser parecido, si no hay algún tipo de problema. Hay muestras que están más allá de los límites de control, lo que indica que la variación en el tiempo es mayor que la esperada, basándose solo en la repetibilidad dentro de la muestra. Un estimado directo de la desviación estándar para un solo laboratorio se calcula en base a las variancias ponderadas. Entonces, la suma de cuadrados de la desviación estándar es 0,000297. Ojo, esto no es la desviación estándar elevado al cuadrado. Esta es la suma de cuadrados de las desviaciones estándar. Recuerden, suma de cuadrados de las desviaciones estándar. Entonces, en este caso, disculpen, volvemos para atrás. Lo que ustedes tienen que hacer primero es elevar esto al cuadrado, sumarlo, y ese es el valor que yo voy a obtener. ¿Está bien? No sumarlo o elevar al cuadrado, mejor dicho, o sumarlo y elevar al cuadrado. No, primero elevo al cuadrado y después sumo. Ahora, volviendo a nuevo, decimos que la desviación estándar de los replicados es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las suma de cuadrados de las desviaciones estándar dividido P. Otra vez de nuevo, son normas y nunca se ponen de acuerdo en cuál es la nomenclatura, y la nomenclatura cambia. Recuerden, tamaño de su grupo racional, n. Bien, fenómeno. En este caso, para no confundir con el tamaño de su grupo racional, para fijar el número de muestras, pusimos P, que P es el número de muestras. Entonces, la raíz cuadrada de 0,000297 dividido 9 nos da 0,0057. Variación entre tiempo o entre muestras. Se puede calcular un estimado de la desviación entre tiempo. Se determina primero la desviación entre promedios. El valor es 0,00590. Luego se calcula el S tiempo como la desviación del tiempo es igual a la variancia X menos la variancia dentro dividido el n dentro. O sea que la desviación, la variancia dentro es la variancia entre los triplicados. Esto es igual a S cuadrado X menos la variancia dentro dividido el n dentro. Esto es igual a 0,00590, que es la desviación entre promedios, menos 0,0057 al cuadrado, que la calculamos
recién como desviación estándar de los replicados, dividido 3 porque cada medición se hizo con 3 replicados. Recuerden que es dentro. El número de n's dentro son 3 y el número de n's entre es 9. Esto nos da 0,0049. La incertidumbre estándar se estima a partir de un valor de tiempo y con un solo dato. Entonces decimos que la incertidumbre estándar es igual a la variancia del tiempo más la variancia de los replicados o la variancia dentro. Esto es igual a 0,0049 que viene de acá más 0,0057 que proviene de acá y nos da 0,00753. Una carta de control de incertidumbre se prepara para seguir las muestras futuras, todos los valores deben estar en control, los límites de control se establecen como indican las ecuaciones siguientes. Primero se calcula la desviación estándar para los promedios de las muestras, asumiendo que hay variación debida al tiempo y la repetibilidad, que eso ya lo hicimos. Esto es un estimado de la incertidumbre asociada con las muestras y se expresa como que la incertidumbre de los promedios es igual a la variancia del tiempo más la variancia de los replicados dividido n y nos da 0,00590. Y después, ya que tenemos ese valor, decimos que el límite superior de control para la especificación es x promedio promedio más 3 por la desviación estándar de los promedios igual a 0,2878 más 3 por 0,00590 igual a 0,3055 y el límite inferior de control para la incertidumbre es x promedio promedio menos 3 desviaciones estándar de la incertidumbre promedio 0,2878 menos 3 por 0,00590 0,2701, o sea que estos son los límites de control y la incertidumbre se tiene que mantener dentro de estos valores. Recuerden que en este caso, si yo estoy siguiendo el proceso por valores individuales y rangos móviles, cuando tenga que poner un punto para la carta de control de incertidumbre, voy a tener que hacer replicados. Muy bien. Entonces, los promedios deben seguirse graficando en la carta de control de la incertidumbre. Si algún punto va más allá de los límites, esto es una señal para investigar las posibles causas. Un número inusual de puntos en o más allá de los límites indica que el estimado de la incertidumbre es muy bajo y debe ser recalculado. Bien, esta es una carta de control que la recomienda y la tiene de alguna manera normalizada y tiene el soporte del agua C. ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar casos en los cuales yo no tengo una muestra control confiable. Por ejemplo, muestras controles con una humedad determinada en alimentos, con analitos en agua que se mantengan en el tiempo. O sea, lo que yo puedo armar es una carta de control fortificando o cuando haga los patrones y haga el clean-up, pero en general la cosa no es fácil. Por el otro lado, otra de las problemas que tenemos es la determinación de bajos niveles de agua. No nos olvidemos que el Carl Fisher nosotros lo factorizamos contra tartrato ácido de potasio o con agua, pero estamos hablando con el tartrato ácido de agua, tartrato ácido tiene una molécula de agua, entonces tiene 18,01% de agua, o el agua pura que 100%, tenemos errores muy grandes, cuando en algunos casos yo debo determinar partes por millón. Y fíjense que en este caso ustedes usan dos tipos de equipo de Carl Fisher. Uno es el columbimétrico y el otro es el electroquímico. Entonces, nosotros tomamos una cantidad de diferencias duplicadas, o sea, yo hago un duplicado y saco la diferencia, otro duplicado, otra diferencia. Cuando tengo 20 diferencias, o sea que obtuve 40 valores, saco el promedio. Menos que el de promedio tiene que estar el 57,5% de los valores.
entre D y 1,5D, el 19,4%, entre 1,5 diferencias promedios y 2 veces la diferencia promedio, el 12,1%, entre 2 diferencias promedio y 2 diferencias y medio promedio, el 6,4%, y mayor que 2 diferencias y media promedio, el 4,6%. Pero tengamos algunas cuestiones. La tabla anterior nos dice que se puede esperar que una de 9 diferencias sea más grande que 2 veces la diferencia promedio. Veamos esto. Fíjense, si yo sumo 2 diferencias hacia arriba, 6,4 más 4,6 es 11%. Entonces, 100 dividido 11 nos da un poquito más de 9, por lo tanto, una de cada 9 muestras puede estar 2 veces por encima, es más grande que la diferencia promedio. Y si yo tuviera una distribución normal y pudiera ser más replicados, el porcentaje que tendría por encima de dos desviaciones estándar es solo el 5%. Por supuesto, una gran diferencia puede promediarse. Esta puede provenir de una mala medición, pero esta aplicación no debe ser aceptada apresuradamente. O sea que si ustedes tienen una diferencia muy grande, puede ser que realmente la muestra no refleje la realidad, o puede ser que alguno de los duplicados fue mucho más alto que el otro, o directamente los duplicados fueron muy altos. Bueno, en este caso no es decir, bueno, medí mal o la muestra está mal, sino que hay que tomarse el tiempo necesario para hacer un buen análisis. Estudio de capacidad de instrumento. Esto es lo que se llama R minúscula y R mayúscula. Para ustedes le puede interesar, no es del todo adecuado para equipos de uso en el laboratorio químico, pero sí es importante que lo sepan dentro del control estadístico proceso. Este estudio es para asegurar una capacidad adecuada para el sistema de medición e inspección. Es una consideración muy importante, disculpe. Estaba pensando que acá la palabra clave es capacidad. O sea que ya asumimos que el proceso está en control. En cualquier problema que involucra medición, la variación observada en el producto es debida a dos fuentes. La variación del producto corresponde a la variancia del producto y la variación del instrumento. Entonces, la variancia total observada en el producto, la variancia total es la variancia del producto más la variancia del instrumento o todo el sistema de medición. Siguiendo los datos tomados por un operador durante un estudio de capacidad de medición, tenemos un X promedio de 22,3 y un rango promedio de 1,0. Entonces, estimar la desviación estándar del error de medición. Recuerden que tenemos un rango promedio, entonces la desviación estándar del instrumento es el R promedio dividido el factor D sub 2 sacado de tabla para n igual a 2, porque estamos tomando valores individuales. Es 1 dividido 1,128, 0,8865 y 6 desviaciones estándar estimadas cuando aparece un sombrerito arriba del símbolo, quiere decir un estimado. Entonces es 6 por 0,8865 es 5,32. Quiere decir que la tolerancia es de 5,32. Y acá abajo lo que calculamos fue la discrepancia, que es la mitad de la tolerancia, 2,67. Bien, la distribución del error se aproxima bien a la normal, por lo tanto estimamos la capacidad del instrumento. Se espera que las mediciones individuales varíen como mucho en la discrepancia, mostrando el error del instrumento. Relación de precisión a tolerancia P/T. Práctica común para comparar la capacidad de medición con el ancho de las especificaciones. En capacidad de medición, el ancho de la especificación se llama banda de tolerancia. No debe confundirse con límites de tolerancia naturales, que están identificados como LNT. Entonces, los límites naturales de tolerancia son los límites naturales del proceso, pero como estamos trabajando en capacidad, usamos lo de la especificación.
Entonces, la relación precisión a tolerancia es la desviación estándar estimada del instrumento dividido la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Todo eso implica tolerancia. Entonces, la relación precisión a tolerancia, ya lo dijimos, es esta fórmula y es 6 por 0,8865 dividido 55. Bien, esto nos da 0,00967. ¿Está bien? Las especificaciones para el ejemplo son 32,5 más menos 27,5. Fíjense en que yo estoy trabajando entre 5 y 60, o sea, el límite inferior es 5, el límite superior es 60, o sea que tengo un lindo changüí. ¿Está bien? El problema está acá está en que estas cuestiones subjetivas ocurren cuando yo no tengo unidades. Por esa razón, aunque ustedes trabajen en control estadístico proceso, arrastren las unidades. Porque no es lo mismo 32,5 más menos 27,5 centímetros que sean milímetros o que sean micrones. ¿Está bien? Entonces, cuanto más bajo yo estoy midiendo, mayor error voy a tener. Bien, entonces, una cosa es si yo pongo una especificación entre 5 y 60 centímetros y otra cosa es si pongo una especificación entre 5 y 60 micrones. Entonces, una regla de oro dice que si la precisión respecto a la tolerancia es menor que 0,1, es una adecuada capacidad de instrumento. Bueno, ahora vamos a, como dicen los adolescentes, a los papeles. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo, en lo sucesivo, y cuando voy a comprar un nuevo instrumento, tengo que tratar que mi instrumento mida con una precisión que sea 10 veces la tolerancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos, si mi especificación está en centímetros, con una regla me alcanza, porque estoy midiendo con una diferencia, estoy midiendo con un regla que mide al como es al milímetro. ¿Está bien? No, disculpen, si yo estoy midiendo al centímetro, sí, estoy trabajando con una regla que me mide al milímetro, pero si yo estoy midiendo al milímetro, ya no puedo utilizar una regla, tengo que utilizar un calibre que mide a la décima de milímetro. Y si por alguna razón yo tengo que medir por debajo de la centésima de milímetro, ya no puedo usar un calibre, sino que tengo que usar un micrómetro. Todos los ejemplos que yo les di hasta ahora, que son mediciones físicas, no, por eso les dije, no es muy aplicable a cierto tipo de equipos complejos, pero sí yo los puedo utilizar cuando mido conductividad o cuando mido pH. Entonces, esto lo que me está diciendo es que yo, con que tenga una relación de precisión a tolerancia, estoy bien. Con que trabaje con una relación de precisión a tolerancia de 10 veces, estoy bien. Entonces, si yo digo que tengo que cumplir con una especificación que dice que el pH debe estar entre 6,5 y 7,5, ¿qué me está diciendo acá? Que es la décima de unidad de pH. Entonces no tiene ningún sentido que yo tenga seteado el pHímetro en milésima, que ustedes saben que la milésima en la tercera decimal en un pHímetro, y lo mismo pasa en un conductímetro, jamás se queda quieta. ¿Por qué? Porque esa se la llama el dígito de la incertidumbre. Ahora, si ustedes lo configuraran en 2 dígitos, ahí estarían midiendo con la décima del requisito de la tolerancia, por lo tanto estarían cumpliendo con esta regla de oro y la medición sería mucho más estable. Estimando los componentes de la variancia de la variación total observado, decimos que la variancia total estimada la asumimos a
la variancia de la muestra. Decimos que la variancia de la muestra, acá tenemos la fórmula, es 1 dividido 19 por el valor individual menos 22,3, que es el promedio, todo esto elevado al cuadrado me da 10,05. Entonces la variable del producto es igual a la incertidumbre total menos la incertidumbre menos la variancia, la variancia total menos la variancia de medición es igual a 10,05 menos 0,8865 al cuadrado es 9,26. Y decimos que la variancia total es la variancia del producto más la variancia total, y decimos que la desviación estándar de producto es igual a 9,26 a la raíz cuadrada de 9,26 me da 3,04. Bien. La desviación estándar de la medición puede ser expresada como un porcentaje de la desviación estándar del producto. La desviación estándar de la medición como un porcentaje de la desviación estándar del producto es el cociente de la desviación estándar estimada del instrumento dividido la desviación estándar estimada del producto. ¿De dónde lo sacamos esto? De la validación de mi método de análisis o de la validación de un proceso si hago un producto por 100. Esto es igual a 0,8865 dividido 3,04 por 100, 29,2%. Esta es una expresión más significativa ya que no depende del ancho de los límites de la especificación. Usando las cartas XR para un estudio de capacidad, en la carta X promedio para mediciones esperamos ver muchos puntos en control. La carta X tiene diferentes sentidos para el control de procesos, muestra la capacidad del instrumento para discriminar entre unidades, poder discriminativo del instrumento, porque el estimado de sigma X usado para los límites de control están basados solo en el error de la medición, o sea, sigma X es igual al sigma del instrumento o el rango promedio de la carta de control del instrumento dividido de sub 2. Sobre la carta R de mediciones, la carta R muestra directamente la magnitud del error de medición. Los valores representan las diferencias entre mediciones hechas por el mismo operador sobre la misma unidad con el mismo instrumento. Interpretación de la carta. En control, el operador no tiene dificultad en mediciones consistentes. Fuera de control, el operador tiene dificultades para tener mediciones consistentes. Repetibilidad y reproducibilidad, medición R y R, yo lo puse mayúscula mayúscula, en algunos casos en minúscula mayúscula. Si se usa más de un operador en el estudio, entonces el error de medición tiene dos componentes para la variancia. La variancia total es igual a la variancia del producto más la variancia gauge, acá quedó el término en inglés, es instrumento. Entonces tenemos la variancia debida a la reproducibilidad, que sería entre los operadores, y la variancia de la repetibilidad dentro del operador. ¿Está bien? Entonces, la variancia de la repetibilidad se la asignamos al instrumento de medición y la de la reproducibilidad se la asignamos a los operadores. Ejemplo de un estudio, 20 muestras, 3 operadores, se mide cada muestra 2 veces, tenemos los promedios de cada uno de ellos, los rangos promedios. Entonces decimos que el rango promedio es 1/3 de la suma de los rangos, es 1,15, y la desviación estándar de la repetibilidad es 1,15 dividido 1,128, que es el factor de D sub 2 para n igual 2, nos da 1,0195. ¿Está bien? Estimar la reproducibilidad, diferencias en XY, nos da el desvío del operador, dado que todos los operadores miden las mismas muestras. El máximo es el promedio de los máximos es 22,30, el promedio de los mínimos es 22,10, el rango de los promedios, el máximo y el mínimo es 0,20 y la desviación estándar de promedio de la reproducibilidad es el rango de los promedios dividido de sub 2, nos da 0,1181. Usar de sub 2 para n igual a 3, dado que tiene un tamaño de muestra de 3. Recuerden eso, aquí cambiamos. La variación total del instrumento es la variancia del instrumento igual a la variancia de la repetibilidad más
la variancia de la reproducibilidad, acá falta un 2. Y la variancia del instrumento es 1,0195 al cuadrado, que es la de la repetida, más 0,1181 al cuadrado, es 1,0533. La desviación estándar del instrumento, la raíz cuadrada de 1,0533 me da 1,0263, y la relación precisión a tolerancia es 6 veces la desviación estándar estimada del instrumento dividido los límites de la especificación, es 6 por 1,0263 dividido, en este caso 60 menos 5, 55, nos da 0,1120. Fíjense que en este caso la relación precisión a tolerancia es mayor que 0,1, por lo tanto el instrumento no tiene como es el valor adecuado. Comparación de ejemplos de capacidad: un solo operador, repetibilidad, reproducibilidad no hay, solo tenemos las del producto. Tomando la relación precisión a tolerancia nos da 0,0967, que vimos lo que calculamos al principio. 3 operadores, 1,0195 es repetibilidad, 0,1181 es la reproducibilidad, nos da 1,0263. La relación precisión-tolerancia es 11,20 y la capacidad no es buena cuando tenemos en cuenta la reproducibilidad y la repetibilidad. Evidentemente, este valor que tenemos acá cumple con la relación precisión-tolerancia porque la está usando un solo operador, pero fíjense en que pese a que la usa un solo operador, está muy cerca del límite de 0,1. Ahora, cuando pusimos un operador y le sumamos la diferencia que hay entre los dos operadores, ahí el instrumento no funciona. Entonces quiere decir que este no es un instrumento demasiado adecuado. El entrenamiento de los operadores reduce la variancia de la reproducibilidad de 0,1181, dado que la variancia de la repetibilidad es 1,0195, componente mayor. El esfuerzo directo es para buscar otro elemento de inspección. Bien, capacidad basada en el análisis de variancia. Un estudio Gauge R&R, que es el nombre original, es un experimento diseñado, por lo tanto puede usarse la ANOVA para analizar los datos de un experimento y para estimar los componentes apropiados de la variación del instrumento. Se asume que hay A muestras, B operadores, cada operador mide cada muestra n veces. Las mediciones I y JK son representadas por un modelo. I y JK es igual a mu más tau I más beta J más tau por beta IJ más epsilon IJK. Bien, estoy aprendiendo griego. Donde constante es la media total de las mediciones, R por B es tau I, efecto de las diferencias de las muestras, RB es beta, efecto de la diferencia de los operadores, RB, que quiere decir la fuente de variación, TBI, efecto conjunto de las diferencias muestra y operador, RB, correspondiente al epsilon, acá no es E, es epsilon, EIJ, error del instrumento de medición. Con J corresponde a la muestra, I va de 1 hasta el último, J es el operador y J va desde 1 hasta B, y K, medición K, que va desde 1 hasta N replicados. La variancia de una observación IJK es la variancia de IJK, es la variancia de tau más la variancia de beta más la variancia de tau beta más la variancia de epsilon. ¿Está bien? Y acá tenemos que corresponde cada una de ellas, que ya venimos alineado con la terminología de la transparencia anterior. Entonces, repetibilidad y reproducibilidad. La variancia de I y J es la variancia de tau más la variancia de beta más tau beta, que es la reproducibilidad de operadores, y la variancia epsilon es la repetibilidad del dispositivo de medición o el error del dispositivo de medición. Bien, como para cerrar el curso, cosas para recordar. Usted solo necesita 20 puntos para construir una carta de control.
Si uno de los 20 puntos iniciales está fuera del proceso, considerar la exclusión de ese punto para los cálculos. Sigma no es lo mismo que la desviación estándar en una distribución normal. La constante de sub 2 indica que un tamaño de muestra de 2 se refiere a un tamaño de muestra para un rango móvil. Los 20 datos producen 19 rangos móviles y los datos deben estar ordenados en una secuencia de tiempo. Conclusión, la información total está dada por la distribución observada. Esto lo dijo Shewhart cuando hizo presentó su control estadístico de procesos. Y para ustedes, interpretar las cartas de control estadístico de procesos es un arte y no una ciencia. Espero que dentro de muy poco tiempo ustedes sean más artistas que científicos. Bien, ahora lo que queda son ejemplos prácticos para la rutina diaria y cómo armar cartas de control. Pero todas las cartas de control que ustedes vieron que tenían límites rojos y verdes, todo eso está hecho con un Minitab. El ensayo de capacidad de un instrumento R&R también fue hecho con un Minitab. Entonces, yo tengo tres software, tres programas estadísticos. Uno es el Statistica, que es el más poderoso de todos, pero es muy poco amigable para ingresar los datos. Después está el SPSS, que también es poco amigable, es un poco más amigable que la Statistica, pero poco amigable para ingresar los datos, pero tiene una función de gráficos muy buena. O sea que si yo soy un gerente y tengo que lucirme cuando hago una presentación, voy a usar el SPSS, porque tiene una función de gráficas muy buena. Y después, por último, tenemos el Minitab, que el Minitab es muy amigable para ingresar los datos, pero como ustedes vieron tiene una función de gráficos bastante fulera, o sea, muy espartana, pero es muy muy amigable. El asunto es así: si alguno de ustedes quiere una copia del Minitab, que se la tengo que mandar en disco porque pesa 80 megas, no tengo ningún tipo de problema en mandárselo, se lo mando portable para que no lo tengan que instalar, lo ponen, lo usan y cuando terminan lo sacan y no queda registro de que lo usan. Si alguno de ustedes lo quieren, mandan un mail y yo de alguna manera acordamos una fecha y lo pasan a buscar por Caliba y quedamos así. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ver ejemplos prácticos de cuáles serían los parámetros que yo les recomiendo para controlar sus equipos de laboratorio y armar cartas de control. Bien, veamos algunos ejemplos. Entonces, estufa de uso general de cultivo, la carta que yo les sugiero es el X/rango, usen un subgrupo racional de 3 a 5 con la temperatura de uso, no se preocupen por eso, usen un buen termómetro, no hace falta que el termómetro sea certificado, traten de usar un termómetro que cumpla con la relación precisión a tolerancia, o sea que si tiene una especificación de grados centígrados, use un termómetro que mide a la décima del grado centígrado. Hacer las 20 o 30 determinaciones para armar la carta de control en un espacio de 20 a 30 minutos. No hagan las 3 lecturas o las 5 lecturas muy rápido. Tómense en alrededor de media hora. Hagan una medición, dejan el papel o el registro al lado, peguen una vuelta, hagan un par de cosas, vuelven y mídanlo. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros medir la amplitud del rango, o sea, ver cuánto oscila la temperatura, lo cual nos va a dar la amplitud del rango, y esto van a poder verlo en el gráfico de los rangos, porque por ejemplo si ustedes tienen una estufa de cultivo que la tolerancia es más o menos 1 grado centígrado, si hacen las 3 determinaciones muy cerca y la estufa no enfrió ni calentó, les va a dar un rango muy bajo, y si justo la hacen en un tiempo muy corto y está calentando van a tener una variación muy importante. Los medidores de pH, X/rango, subgrupo racional 3, recuerden, independencia de medición, hagan una lectura, apaguen el pHímetro
Saquen el electrodo, lo lavan bien, lo ponen en cloruro de potasio, lo vuelven a lavar bien, lo sumergen en la solución buffer y vuelven a leer. Con un subgrupo racional de 3 anda fenómeno. Las buenas prácticas de laboratorio dicen que si calibro con 4 y 7 debería verificar con 5 u 8. Si no tienen buffer de 5 u 8, elijan el 4 o el 7, el que más les interese. Y recuerden que, como dice acá, respeten la independencia. Medidores de conductividad, X barra rango, utilicen una de ellas. Acá fue, disculpen, control C, control V y quedó pegado lo del pHímetro, pero usen una solución de conductividad que habitualmente usen, y en este caso sí la única que tenga. Refractómetros, X barra rango, subgrupo racional 3, pueden utilizar, acá hay 3 opciones para los refractómetros. Cuando yo calibro un refractómetro uso 3 sustancias certificadas, 2 mejor dicho, y el agua. Bueno, el agua ultra pura, que es el valor más bajo, es 1/300, es la escala más baja. Después tenemos el alfa bromonaftaleno y en el medio el cloroformo. El índice de refracción lo pueden hacer con cloroformo, que no hace falta que sea un cloroformo patrón para refractometría, puede usar un cloroformo por análisis, o directamente con los refractómetros. Con ciertos refractómetros viene un cristal de cuarzo que una de las caras está esmerilada y tiene grabado el índice de refracción. Recuerden, respeten la independencia, apaguen el refractómetro, vuélvanlo a prender y coloquen de nuevo el cristal o el cloroformo. Los polarímetros, la carta sugerida es individuales rango móvil, no más que un dato, tamaño de su grupo racional 1, la variable a graficar solución de dextroso-sacarosa, y las observaciones son soluciones al 12%. En este caso yo les recomiendo que, si pueden contar con una celda aparte, fuera de las que son de rutina, para hacer el control de la carta de control, eso sería bueno. Muflas, la carta sugerida X barra rango 3 o 5, temperatura de uso, hacer las 20 determinaciones o un gráfico de 20 a 30 minutos para determinar la amplitud del control, el gráfico de los rangos. Para esto necesitan una termocupla curva K. Viscosímetros, individuales rango móvil con una determinación alcance, el tamaño de su grupo racional 1, la variable a graficar es un patrón de viscosidad o un producto que ustedes puedan conseguir en buena cantidad que tenga una viscosidad conocida. Lo mejor es usar el patrón de viscosidad. Si es un viscosímetro Brookfield, fijan ustedes cuáles son las condiciones de manera que la lectura esté lo más cerca de la mitad de la escala. Y si van a un viscosímetro cinemático, utilicen siempre la misma pipeta viscosimétrica. Densímetro, carta sugerida X barra rango, subgrupo racional de 3 o 5, variable a graficar, la densidad del agua ultra pura. Fíjense que hasta ahora son mediciones sencillas, entonces estamos usando en la mayoría de los casos X barra rango. Para un turbidímetro, el X barra rango, tamaño de subgrupo racional 3 o 5, variable a graficar, la solución de formacina de 10 NTU. En este caso, respetar la independencia es hacer 3 soluciones de formacina de 10 NTU y no medir 3 veces o 5 veces la misma solución preparada. Balanzas analíticas y sanitarias, X barra rango 3 o 5, usar un elemento de un peso conocido dentro del rango de pesadas habitual, no hace falta que sea estrictamente una pesa certificada, respetar la independencia. En este caso ustedes van a poner 5 veces o 3 veces un mismo elemento o un mismo peso. Entonces la independencia es: pasen la balanza stand-by, vuelvan a prender, que haga su inicialización, que haga sus calibraciones iniciales y a partir de ahí arranquen. Y si quieren tener menor variación, el elemento que ustedes van a utilizar para controlar las balanzas, siempre déjenlo adentro de la caja antiviento que tiene la balanza,
lo cual va a hacer que la temperatura del peso sea la misma que la de la balanza. Un cromatógrafo de gases, carta sugerida individuales y rango móvil, tamaño del subgrupo racional 1, la variable grafical es el área del patrón, o sea, cada vez que ustedes hacen una curva de calibración, inyectan el punto medio del rango en el cual calibraron y toman el área de ese patrón. Si ustedes van a utilizar varias veces una misma curva de calibración, me parece fenómeno, pero ustedes en algún momento tienen que verificar que la curva de calibración funcione bien. ¿Y eso con qué lo hacen? Inyectando un patrón como si fuera una muestra, y con eso, cada vez que lo inyectan, ponen un punto en la carta de control. Si por alguna razón pasa un tiempo y no tienen análisis, bueno, se quedará la carta de control sin hacer. Cromatógrafo líquido, ejemplo solo para farma, X barra de rango, subgrupo racional igual a 5, promedio de las áreas del patrón inyectado 5 veces. No se recomienda usar el factor de respuesta promedio porque tiene mucho efecto. El promedio es un elemento que mejora mucho el centrado, lo cual no da una real dimensión de la pérdida de exactitud. Entonces, ¿cómo trabajan los farmacéuticos? Preparan un patrón de una concentración determinada, preparan exprofeso otro patrón con pequeñas diferencias y con pequeñas diferencias, el primero se inyecta 5 veces, con las áreas se saca el factor de respuesta de cada inyección, después se calcula el factor de respuesta promedio. Con el otro patrón se verifica que no haya problemas, con el primero se inyecta 2 veces, se calcula el factor de respuesta promedio y se comparan los dos factores de respuesta promedio. Si están entre el 98 y el 102%, el primer patrón está bien preparado. Entonces, aprovechando que cada vez que analizan un producto, inyectan 5 veces el patrón, el tamaño de su grupo racional es igual a 5, entonces sacan el promedio de las áreas y el rango entre el área mayor y el área menor. Cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas, la carta sugerida individual es rango móvil, su grupo racional igual a 1, variable a graficar, cuenta de unión correspondiente a un patrón. Se recomienda usar el test de adecuabilidad recomendado por la EPA con octafluoronaftaleno. Es muy sencillo, el octafluoronaftaleno se consigue sin mayores problemas. Preparan una solución de una ppb e inyectan en modo SIM con una relación de split 1 en 100 y bueno, van graficando los valores de cuentas de iones para ese ion en particular. Espectrómetro ultravioleta visible, individuales rango móvil, tamaño del subgrupo racional, absorbancia de un patrón. Si se usa una curva de calibración, usar el área del patrón, el área del patrón no, la absorbancia del patrón que corresponde al medio del rango. Equipo de Carl-Fisher, otra vez de nuevo, carta sugerida X barra rango, subgrupo racional igual a 1, bueno, decidan si lo hacen con agua o decidan si lo hacen con tartrato ácido de potasio. Bien, acá terminamos. Hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, si alguno tiene un freabilómetro o un durómetro, bueno, lo que necesitan es de una producción sacar una cantidad de comprimidos y analizarlos cada vez que tienen que poner un punto. Bueno, recuerden el tema del Minitab si alguno lo quiere. Gracias.